Paul, ¿puedes seguir, por favor? Ya puse para que puedas compartir. Listo. Me esperan un ratito, voy a conectar mi compu al cargador. Claro, claro, claro. Algo que siempre tenemos que ver es que nuestras historias sean interesantes. ¿En qué sentido? De que uno puede manejar la información, ¿no? Pero, pero tenemos que transmitirlo de una forma interesante para el público, ¿no? O sea, siempre tenemos que pensar en el público, que esto va dirigido a alguien que eh, tenemos que engancharlo en los primeros minutos con nuestra historia. Y cuando ya estamos en esta etapa de construcción, siempre preguntarnos, ¿qué es lo que haría interesante nuestra historia para que de pronto un productor se interese en financiarnos de esta historia? ¿Qué de singular tiene nuestra historia para que esos se interesen? Bueno, sigamos, Paul, por favor. Gracias, Carlos. Nos quedamos en esta escena. Adele, mientras camina en la calle, comenta que no le importó más la herencia, sino la salud de su madre. Dice que en el hospital pidió a sus hermanas vender todo el cerro para pagar mejores tratamientos a la madre en Estados Unidos. Afirma que ellas se comprometieron, pero que se confabularon y lo traicionaron. Señala que la recaída de su madre se debió a las acusaciones insensatas de sus hermanas de culparla por no firmar el testamento antes de que los ambientalistas se entrometan. En la siguiente escena, Alisa, en entrevista telemática, asegura que el desmayo de su madre se debió a las acusaciones insensatas de sus hermanos de culpar a la madre. Cuenta que aceptó la propuesta de Adele luego de ver a su madre hospitalizada y de solicitar su traslado al centro oncológico en Quito, pero jamás imaginó que él tenía intenciones de apuñalarla por la espalda. En la siguiente escena, Aleja, en la entrevista presencial, asegura que el desmayo de su madre se debió a las acusaciones insensatas de sus hermanos de culpar a la madre. Cuenta que no aceptó la propuesta de Adele, pero que se comprometió a darle una respuesta pronto. Dice que sospechó algo de él y que en ese entonces ella tenía un amigo funcionario de la Municipalidad de Santo Domingo, así que le pidió que consultara toda la información sobre las responsabilidades de Adele, quien trabajó en la municipalidad. En la siguiente escena, Adele, mientras camina en la calle, aclara que fue contratado por un periodo como consultor externo por la municipalidad y nunca estuvo bajo dependencia laboral. Dice que se encargó únicamente de capacitar a los funcionarios de las direcciones de planificación y de medio ambiente. Afirma que las demás cosas son inventos de su hermana, atentados contra su integridad. La siguiente escena, Aleja, en la entrevista presencial, indica el nombre de Adele en una copia de la lista actual de socios de la empresa constructora. También indica los estudios de impactos ambiental de la constructora para el conjunto residencial. Los compara con las observaciones de un perito ambiental que señala que existe un análisis incompleto de las especies vegetales y animales de los remanentes de bosque en los terrenos, sin determinar su impacto biótico y social en el área del proyecto. En la siguiente escena, Adele, mientras camina en la calle, aclara que esa fue una revisión de prueba a varios procesos al azar para evaluar las capacidades de los funcionarios. En la siguiente escena, Aleja, en la entrevista presencial, señala en otro documento una revisión del proceso de regularización ambiental del conjunto residencial, donde aparece el nombre y firma de Adele como observador. En la siguiente escena, Adele, mientras camina en la calle, menciona que él observó el funcionamiento de los procesos, pero la revisión y aprobación de los estudios ambientales es competencia de los empleados de la municipalidad. Reitera que él solo fue un capacitador externo de gestión de procesos. En la siguiente escena, Aleja, en la entrevista presencial, lo acusa de mentiroso y afirma que la municipalidad ha puesto contrademandas a la organización ambientalista para evitar que la verdad salga a la luz. En la siguiente escena, en un video vertical grabado en oculto hacia el piso, se escucha a una secretaria de la municipalidad decir que ningún funcionario puede ser entrevistado ni dar declaraciones por el caso si no hay una orden judicial. En la siguiente escena, Aleja, en la entrevista presencial, cuenta que se reunió con Adele luego de la información que le facilitó su amigo. Le dijo que descubrió que ayudó a favorecer la aprobación de los permisos ambientales y que tiene intenciones de vender el cerro entero a la constructora para nuevos proyectos urbanísticos y así ganar dinero adicional como socio. Dice que él lo negó y se marchó tratándola de loca.
En la siguiente escena, un funcionario de la municipalidad, mientras camina con prisa en las instalaciones, afirma que el caso es público y que se puede revisar su información y bases en el sistema judicial. Comenta que la organización ambientalista no tiene criterios técnicos y que solamente aprovechan la situación para hacer propaganda y desestimar a la municipalidad. En la siguiente escena, Alisa, en entrevista telemática, comenta que ahora le parece obvio que su hermano hiciera esas cosas deshonestas, aprovechando que trabajó para la municipalidad, pero que no lo había imaginado. En la siguiente escena, en la cabaña de Guadúa, Orestes comparte fotos de la dueña del cerro después de la recaída. Se la ve sin cabello, más delgada y conectada a respiradores. También comparte fotos viejas en la finca del cerro donde aparecen los padres de ella, donde aparece ella en su niñez y donde aparecen los hijos de ella en su niñez. Orestes afirma que los médicos contaron que ella pidió que le enviaran su álbum de fotos y que les relató a los enfermeros sus recuerdos en conexión con la naturaleza que compartió con su familia en el cerro. Dice que fueron semanas duras para ella porque estaba muy afectada emocionalmente. Afirma que no quería comer ni levantarse a caminar. En la siguiente escena se presenta un artículo de un periódico y cortos de noticias en relación a lo que cuenta a continuación Orestes. Dice que semanas después todo cambió cuando vio en los noticieros en redes sociales que los jueces emitieron el fallo a favor de la empresa constructora por cumplimiento de los estudios de impactos ambientales del proyecto residencial. Afirma que desde entonces su buen ánimo regresó y solo permitía las visitas de los abogados y que pidió que sus hijos no sepan de su recuperación y que no den la orden de visita sino hasta que ella lo diga. En la siguiente escena, Aleja, en la entrevista presencial, dice que sospecha que fue ahí que su madre continuó con el proceso de herencia. Cuenta que al enterarse del fallo reveló a su hermana lo que descubrió y le pidió que juntas confronten a su hermano por temor de que le hiciera daño. Entonces le pidieron que todos los terrenos se destinen para un negocio familiar de turismo ecológico, de modo que los ingresos sirvan para el tratamiento de la madre y se conserve el patrimonio para los nietos. Pero a gritos él las trató de ambientalistas radicales y que pondría una demanda por confabularse con la organización ambientalista en la oposición a la constructora. En la siguiente escena, Adele, mientras camina en la calle, se ríe y afirma que Aleja dirige en secreto las operaciones logísticas de la organización ambientalista. Además, dice que ella llegó a acuerdos con el líder de la organización para negociar bonos de carbono con una empresa minera controversial si logra que los terrenos se destinen al turismo ecológico. Comenta que él puso la denuncia y sugiere que para más información se revise el tema en el sistema judicial. En la siguiente escena, Alisa, en la entrevista telemática, se ríe y dice que ahora le parece más obvio que su hermana también hiciera esas cosas deshonestas porque la engañó aprovechándose del engaño de su hermano. Comenta que su hermano y su hermana son lo mismo, pero en polos opuestos, lo único que comparten es la falta de vergüenza. Cuenta que ese día en que se revelaron aquellas cosas no supo qué pensar y mejor se preparó para ver a su madre a pesar de que los médicos no permitían visitas todavía, pero afirma que en los siguientes días recibió una llamada del centro oncológico. Su madre falleció. Dice que en el centro oncológico se volvió a ver con sus hermanos. Ahí les informaron que su madre se sometió en secreto y sin autorización a una supuesta eutanasia con un médico externo y que la única evidencia es una carta personal de ella junto al testamento firmado. En la siguiente escena, Oreste sale de la cabaña para aprovechar la poca luz del atardecer frente a la fachada de la cabaña tras haber cesado la llovizna. Orestes muestra una copia de la carta de Begoña y lee algunos fragmentos. Mientras se presentan fotografías antiguas de Begoña y sus hijos, Orestes lee que ella ruega perdón a sus hijos y a sus nietos por la decisión que tomó referente a su salud. Desde que se enfermó de cáncer al corazón, no fue totalmente capaz de soportar los dolores, mareos y vómitos producto de las quimioterapias, pero que la sostuvo el amor por su familia y el tiempo para aprovechar con ellos y darles lo mejor antes de partir. Ante los últimos análisis de los médicos que indicaban que le quedaba poco tiempo, finalmente se rindió y prefirió morir antes sin más dolor. Les aclara que esa decisión es lo más duro que ha enfrentado, pero no tanto como ver a sus hijos odiarse por unos pedazos de tierra. Al final indica que Dios la ha perdonado y que sabe que también ha perdonado a sus hijos, pero que ellos solamente podrán darse cuenta de sus resentimientos cuando ella se marche de la manera en que lo está haciendo, y que por esa razón cambió el testamento y que no perderán nada porque sus nietos recibirán lo justo. En la siguiente escena, fuera de la cabaña, Orestes llora y trata de contenerse. Luego muestra el testamento de Begoña e indica que el documento dice que se venderán algunas parcelas del cerro para que el dinero de la venta se destine a la educación de los nietos de ella.
También señala en el documento donde Begoña dona el resto del cerro para la creación de una fundación para tratamiento médico a personas con cáncer y que esta fundación oncológica será la primera en el país con prácticas de sostenibilidad ambiental y la primera en aplicar tratamientos complementarios de ecoterapia a los pacientes. En la siguiente escena, Adele, mientras camina en la calle, dice que la decisión de su madre no fue justa para todos. Afirma que está agradecido de que sus hijos han recibido herencia, pero que él también necesita para sostenerse porque está entrando a la vejez, no le dan empleo desde la controversia con la constructora y tampoco tiene una propiedad para vivir allí sus últimos días. En la siguiente escena, Alisa, en la entrevista telemática, dice que la decisión de su madre fue injusta con ella porque sus hermanos la engañaron. Afirma que debió recibir al menos un pedazo de tierra, pero que agradece que sus hijos tengan la educación por 5 años más. En la siguiente escena, Aleja, en la entrevista presencial, dice que es una decisión justa para los nietos, injusta para ella y parcialmente justa para el medio ambiente. Agradece que sus hijos tengan herencia. En la siguiente escena, Adele, mientras camina en la calle, asegura que la vida se encargará de hacerle justicia a causa de las injurias de sus hermanos. En la siguiente escena, Alisa, en la entrevista telemática, expresa que la vida se encargará de hacerle justicia a causa de las injurias de sus hermanos. En la siguiente escena, Aleja, en la entrevista presencial, dice que la vida se encargará de hacerle justicia a causa de las injurias de sus hermanos. En la siguiente escena, Orestes, afuera de la cabaña, lee otro fragmento de la carta donde Begoña ruega otra vez perdón a sus hijos, pero esta vez por su ausencia en la vida adolescente y adulta de ellos, pues los envió uno a uno a Quito a estudiar bajo internado después de que el padre de ellos falleciera. Esa fue su forma de demostrar amor para su futuro, pero que se equivocó en no ir a buscarlos cuando pudo. Luego de formarse como profesionales y volver, eran distintos e independientes. Cuando los vio y oyó pelearse a gritos por los terrenos, se dio cuenta que los momentos realmente felices que compartieron juntos fueron en la niñez en la finca del cerro. De esa manera quiere conseguir que sus hijos la perdonen por la ausencia en su niñez y evitar que cometan el mismo error que ella. En la siguiente escena, Adele se detiene en la calle y se queda callado mirando el suelo. Sus ojos humedecen, se marcha rápido y entra a las oficinas de la constructora. En la siguiente escena, en la entrevista telemática, Alisa llora y pronuncia que fue feliz allí. En la siguiente escena, en la entrevista presencial, Aleja niega con la cabeza, pero luego llora. En la siguiente escena, afuera de la cabaña, Oreste se retira el sombrero y revela su cabeza sin cabello. Agradece a su abuela Begoña haberle dejado herencia. Dice que la está aprovechando para el tratamiento de cáncer que ha empezado hace poco. Comenta que no ha informado a la familia sobre el cáncer debido a la atención que han dado a los problemas de herencia y a las demandas de los ambientalistas, pero afirma que ese mismo día se lo dirá a sus padres y a sus tíos. Dice estar convencido de que su familia sanará y volverá a unirse. Termina diciendo que el cáncer del poder, el dolor y el resentimiento se eliminará gracias a algo mucho más grande, el amor. Bien, hasta ahí tienes la escaleta. Ya, gracias, Paul. Yo les tengo una pregunta a los compañeros y espero que sean sinceros. ¿Qué les parece la historia de Paul? O más bien les haría la pregunta en el siguiente sentido. ¿Comprarían tal como está esa historia? Sean honestos, no me resiento. ¿Qué opinan? Y yo diría que es un poco plana Ujú. y no me entusiasman realmente. Ya, correcto. Honestamente, Paul, con mucho cariño. No, 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 estamos para eso, estamos para Sí, yo eso. sé, ya me Estamos para tocará a mí. aprender, estamos Sí, para sí, aprender. Pero yo eso quería está hacerte muy una bien. Sí. consulta. Ujú. Este, para mí, la escaleta de Paul casi casi es el guión. Sí, o sea, la escaleta es el germen del guión. O sea, la escaleta justamente es el germen del guión, por eso les decía, ahí es que nos damos cuenta que si funciona o no funciona la curva dramática. Mm, Y y, justamente lo que tú dices, está muy lineal, está llena de lugares comunes, repetitivos, entonces eso es lo que hay que cambiar, mm, mm. ¿no? Pablo, Y no, sigue, sigue, Alex. solamente quería decir Sí. una cosita más, que claro, o sea, a mí que ya tengo un guión hecho, me parece que me va a ser mucho más difícil hacerme la escaleta ahora. No, más fácil, porque vos ya tienes avanzado.
Ok, Pero bueno, ya te digo, la otra semana, el lunes, va contra leeríamos mí. tu guión, ¿no? Ok, ya, Ya. Pablo, chao. ¿tienes alguna apreciación, por favor? Pablo, ¿estás ahí? Bueno, yo sí tengo eso, verás, creo que hay lugares comunes. Se está resolviendo todo en el diálogo, que es uno de los principales errores que uno comete cuando está empezando a escribir. Todo le soluciona con el diálogo. Y si hay que buscar algo que les decía en las primeras clases, tenemos que buscar imágenes. Acuérdense en que una imagen vale más que mil palabras. No tratemos de resolver todo en el diálogo, a pesar de que tú pones esta parte de vía telemática o de las fotos, no. Cuando Esto es un principio en el arte en general. Cuando un efecto lo repites varias veces, ya deja de ser efecto o ya deja de causar la sorpresa que tuvo en ese primer momento. Entonces, algo para que funcione tiene que ir cambiando. O sea, un efecto no lo puedes repetir varias veces, ¿no? De pronto, por comodidad, sí, para uno es más fácil, pero tratemos de buscarlo. O sea, a ver, ¿qué es lo que yo creo? Tú tienes una historia interesante, tienes personajes interesantes, lo que no tienes es historia, o sea, la forma en que la vas a contar los acontecimientos, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que el muchacho también tenga cáncer, ¿no es cierto? ¿No? Pero no es suficiente. O sea, nosotros tenemos que ver las disputas de los hermanos, tiene que verse, no tiene que decirse. O sea, tiene que, no sé, ver algún hecho que demuestre que el un hermano se está aprovechando de los otros. Por ejemplo, de lo que yo recuerde, el Alvarito, cuando les quitó la herencia a sus hermanos, el Álvaro Novoa, no. ¿Él qué es lo que hizo? Les hizo un juicio fuera de este territorio, les hizo un juicio en Nueva York, donde la mayoría de las empresas de la corporación Novoa estaban radicadas. Entonces, él para ganarles el juicio a los hermanos, les estableció un juicio fuera del territorio, en un sitio donde él conocía y manejaba. Entonces, solo te pongo unos ejemplos, ¿no? O sea, sí tienen que ser cosas, acontecimientos que nos llamen la atención, ¿no? Acuérdense en que, en primer lugar, el cine es de espectáculo. Si nosotros no manejamos un espectáculo así que nos llame la atención, inclusive en el documental, ¿cómo conmovemos al espectador? Contando historias que nos sensibilizan de los personajes. Ese es el secreto del documental. Uno cuando ve un documental, no sé, sobre una comunidad o sobre una familia, ¿no? Te motiva todo ese sacrificio, toda la vida que ha hecho ese personaje, ¿no? O sea, eso te mueve el piso. Entonces, eso tenemos que lograr en las historias. Tenemos que lograr que las historias nos atrapen, ¿no? Tenemos que buscar momentos que sean así, que nos cautiven, que, que, que odiemos o amemos a esos personajes, pero que no nos sean indiferentes, ¿no? Entonces, Paul, yo lo que te recomendaría es que busques eso, que trates con lo que tienes, pensarlo más en imágenes. A ver, ¿qué imagen podría representar eso? La bronca de los hermanos. No sé, piensa alguna imagen que pueda representar la bronca de los hermanos. Otra imagen de cómo el hermano mayor se aprovecha de la cuestión esa de la constructora, cómo el tipo es socio de la constructora. Hay una película, me hizo acuerdo, hay una película norteamericana que se llama Los Cuatro Hermanos, no sé si han visto.
que es igual una señora que no tiene hijos, pero que les cuida a cuatro hermanos, ¿no? Y, y les llegan a matar a esta señora, ¿no? Búsquenle, debe estar, o sea, ya de hace algunos años, ¿no? Le llegan a matar a esta señora, ¿no? Y los hermanos se reúnen por ese motivo, pero uno de los hermanos había estado preso, siempre estuvieron medios marginales, ¿no? Igual hay una disputa ahí y eso, y comienzan a investigar y hay un grupo de traficantes o de malandros que que igual le matan a esta señora por un problema de herencias, de que uno de los hermanos estaba metido en algo de eso. Pero es bien interesante porque es como un thriller, ¿no? Un thriller no solo físico, sino psicológico con respecto a los hermanos. Y después es bien interesante porque uno cree que la historia va a terminar en una cosa y después hay un giro. Entonces, siempre es importante esto, los giros dramáticos que pueden dar la historia. Por ejemplo, volviendo a Memorias del Subdesarrollo, todo parecería que en el juicio que le entabla la familia a este tipo por violación, por haberse aprovechado de esta muchacha, todo el mundo esperaría que sea acusado, ¿no? Un medio como Cuba, que estaban, la revolución, que estaban en contra de los burgueses, pero no, ¿cuál es el desenlace? ¿No? Le dan la razón a él, o sea, lo liberan. Entonces, siempre tenemos que buscar situaciones que no sean como el común o que el espectador está esperando que vaya hacia ese lado, ¿no? Entonces, eso deberíamos hacer. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Ya. Yo, Muchas gracias, Carlos. Yo sí, tengo ahí una consulta. claro, ¿A qué claro. a qué te referías con que no se debe repetir el efecto? O sea, Eso no lo caché. tú pones varias veces que una de las hermanas está en una teleconferencia, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refería, de que hay en varias escenas de que está ahí una de las hermanas en esa situación, de que está haciendo la teleconferencia. También el efecto este del celular, que vemos varias veces que se ve la señora. Entonces, yo creo que a eso me refiero a los efectos. O lo de las fotos. Utilizas varias veces en varias escenas lo de las fotos. Entonces, yo lo que te sugería es utilizar otros recursos, no repetir el mismo recurso. Perfecto, entendido. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien, con esto y vamos a hacer, Paul, mañana igual, porque me sirve mucho tu ejemplo de tu escaleta, el siguiente paso que les quiero enseñar sobre la curva dramática. Vamos a aprender a hacer justamente el análisis de la curva dramática, cómo analizamos cada una de las escenas y el interés que puede tener el espectador. Entonces, ese ejercicio nosotros tenemos que aprenderlo a hacer con la escaleta, ¿no? Antes de desarrollar el guión. Y sí, como dijo Alexandra, tú tienes, digamos, bastante desarrollado la historia en cada una de las escenas que pusiste o secuencias, ¿no? Pero sí falta eso, sí falta que sean como más sorprendentes, que sean cosas, yo sé que tu estructura es de un falso documental, pero eso también sí tiene que ser así algo singular, algo que sea, ¿no? No sé, por ejemplo, pensar en que se van, no sé, a juicio y a veces en ciertos juicios puede estar la prensa, entonces hacer como tomas documentales de la prensa del juicio. ¿Me entiendes? Puede ser de la constructora o puede ser en esa parte del municipio. Entonces piensa en más recursos, en más cosas con las cuales se puede narrar de diferente manera la historia.
Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer? No. Bueno, quedemos entonces hasta ahí y por favor trabajen sus historias, porque si no tenemos material no podemos seguir avanzando. Y como ven, es importante eso, escribir, aunque equivocarse, lo que sea, porque es la única forma de aprender. Nosotros Que, muchas veces creemos que ya lo tenemos listo, que el guión está terminado y no es así, ¿no? Esto es un proceso justamente de construcción hasta que esté definido completamente. Sí, Alex, algo nos querías decir. solo quería decir que el Paul es el único que va a graduarse de este taller. Él hace el trabajo por todos nosotros. No, no, pero es importante. Tú Sí, ponte, Alex, si quieres, haz un intento de escaleta de tu historia. sí, sí, lo voy a hacer. Por Sí, eso, o sea, a mí para me que, llamó mucho la atención que la escaleta de Paul es bastante completa, o sea, es casi, casi un guión. claro, pero ya te digo, o sea, si hacemos esa curva dramática, justamente vamos a ver que no hay como esos puntos, ¿no? Ujú, Eso. ujú, Y, exacto. y te recomiendo, Paul, voy a ver si consigo. Recién le vi, no sé, en alguna de estas, no sé si fue en Magic, en alguna de estas, de esta película que te digo, lo de los cuatro hermanos. Vele, porque tiene que ver un poco con tu... Claro que es un thriller, ¿no? Norteamericano, hay muertos, hay mafiosos, ¿no? Es otra ¿Sabes? cosa. Tal vez Pero que... sí, solo antes que se me vaya Dale, a dale, olvidar. dale. Solo que la psicología de los personajes, porque son cuatro hermanos que se criaron desde niños y todo, la psicología de los personajes, cuando hay interés económico, cambia. Y esos cambios tenemos que ver en los personajes, ¿no? Esa psicología, esos intereses, pueden ser hermanos, pero cuando hay intereses, de pronto ahí llegan las disputas. Así Sí, es. Alex, ahora sí. Así lo que a mí creo que me sirvió cuando hice yo el taller que me llevó a escribir ese guión, que el profesor decía, cuando uno escribe para cine, que no es lo mismo que escribir literatura, escribas para que un público vea. Entonces tienes que, justo lo que Carlos nos dice, son imágenes. Entonces tienes que estar del otro lado de la pantalla mirando las imágenes que quieres que el público vea. Eso nomás, si es que sirve de algo. Ujú. Gracias, Alex. Bien, entonces quedemos ahí y nos vemos el día de mañana, por favor, con los que puedan y traten de eso, de terminar sus historias y estos ejercicios que les mando. O sea, como ven, es trabajoso, pero esto es un proceso de construcción, ¿no? ¿Por qué creen que muchas veces los guionistas se demoran 1 o 2 años en hacer buenas historias? Y hay gente que ha trabajado hasta 10 años sus historias y cuando salen esos guiones quedas, wow. O muchas veces que también las adaptaciones. Por ejemplo, Memorias del Subdesarrollo es una adaptación, ¿no? De una novela de Desmond, justamente que se llama así, Memorias del Subdesarrollo. Eso nomás. Gracias y una buena noche con todos. Gracias, igualmente. Feliz noche.